Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Y mire, déjeme contarle este asunto que es sumamente importante, sobre todo porque va ayudándonos a descubrir pues toda una trama de corrupción que hay detrás de la candidata presidencial de la alianza PRI-PAN-PRD. Esta, esta idea de la candidata impoluta, la candidata limpia, la candidata populachera, pues va cayéndose poco a poco cuando nos damos cuenta, como dicen en el argot popular, que se le van descubriendo tantas propiedades como al nopal. El alcalde, el exalcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Romo, reveló hace unas horas una serie de datos que son absolutamente importantes y que nos parece que configuran toda una trama de corrupción, toda una red de corrupción. Ya ve usted que a los panistas no se les da la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México. Ya ve usted que a los panistas no se les da esa cuestión de acumular propiedades y llevar a cabo con ellas cualquier cantidad de tranzas, cualquier cantidad de actos de corrupción. El exalcalde Romo reveló que pues alrededor de dos domicilios y una residencia de lujo habría pues una presumible trama de corrupción en la que está involucrada la alcaldesa, la exalcaldesa Xóchitl Gálvez. Así que hoy vamos a charlar con el propio exalcalde Víctor Romo y con Gustavo García, quien es integrante del equipo de abogados que está detrás de esta indagación absolutamente relevante. A nombre de Vicente Serrano, titular de este espacio, su amigo Luis Guillermo Hernández, les da la bienvenida. Víctor, Gustavo, muy buenas noches. Hola, Luis, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos a hablar de este tema tan relevante que ya hemos dado a conocer. Y te voy a explicar, si me lo permites, Luis. Por favor. Fíjate que hay una doble moral en el panismo, pero también en Xóchitl. ¿Por qué lo digo? Hace meses, Xóchitl Gálvez fue a la casa que ella le denominó la Casa Gris por un presunto conflicto de interés que tenía el hijo del presidente de la República. No sé si te acuerdas, ¿no? Sí, sí. Bueno, de una casa rentada. Imagínate, una casa rentada de un posible conflicto de interés que nunca comprobó y aparte el que según hizo el conflicto de interés de quien era el dueño de la casa, que ya no era dueño, lo negó. Bueno, hizo un escándalo. Presentó una maqueta, fue a presentarse allá, bolundrón, hizo show y medio. Pues mira, ahora, ¿cómo es la vida de justa? ¿Cómo es la vida que genera los equilibrios? ¿Cómo para poder criticar debes de tener la calidad moral? O como dicen, cuando tienes la lengua larga, es porque tienes la cola corta. Entonces, esto le pasó a Xóchitl Gálvez. Le descubrimos nada más y nada menos que tenía una casita, bueno, una casota o una casa. Y le hemos denominado la Casa Roja, la Casa de la Corrupción o la Casa del Moche. ¿Por qué? Porque esta casita, ella otorgó los permisos en el periodo que fue delegada, los permisos, las autorizaciones, todos los requisitos que marca la ley para que se construyeran este conjunto residencial, que tiene un valor de 75 millones de pesos. Aparte de que dio los permisos,
como ya es costumbre de la delegada en su momento y de la actual senadora, pues pidió a los desarrolladores de ese lugar que le dieran unos contratitos para sus empresas, nada más y nada menos, para quien dirige su empresa, su esposo y su hija, y que pues ya sabes que se iba a llevar bien la construcción, que no iba a haber ningún problema, pero que sí le contrataran a sus empresitas, y que eso le hemos denominado nosotros la nueva modalidad del moche, y lo tipificamos como el mochit, ¿sí? Que es la nueva forma evolucionada de recibir dinero tipo moche para que uno otorgue todas las facilidades a estos desarrolladores. Bueno, no solamente pasó eso, sino que ella decidió que comprar un departamento, una casita, perdón, en ese conjunto residencial, y esa casita le otorgaron por obra y arte de magia un pequeño descuento de casi la mitad del valor de la casita. Si valía 15 millones de pesos, pues ella nada más lo pagó en pequeña módica cantidad de 9 millones de pesos. Un super ultra descuentazo que ningún ciudadano común podría recibir si no fuera el delegado en turno y hubiera otorgado todos los permisos y hubiera evitado todo tipo de verificaciones a esos inmuebles. Bueno, no obstante de eso, que ella se le otorgaron ese descuentazo por obra y arte de magia, lo que valía, pues pidió un crédito de casi el 80%, y ese 80% fue el crédito más rápido del oeste. Lo pagó en casi 7, 8 meses, Wow. ese creditazo, y lo pagó inmediatamente. Eso llama en el argot financiero y en el argot de la fiscalización una corrida de fraude crediticio, porque solamente te otorgan el crédito, pero lo pagas de manera inmediata, de manera líquida, para evitar y obviamente salvar tu tema de evolución patrimonial. Pero se lo descubrimos. Y no obstante del descuentazo, del crédito más rápido del oeste que fue pagado, ¿qué crees? Lo habita ella, siendo y conociendo y sabiendo de las leyes porque fue delegada, y sabe que hay un trámite fundamental para que exista una obra, que es como el acta de nacimiento. Es como manejar sin licencia o manejar sin tarjeta de circulación. Tú no puedes habitar una casa si no tienes el uso y ocupación. Pues esta casa no tiene el uso y ocupación. Y ella fue delegada, sabe los trámites perfectamente, sabe que sin ese permiso es ilegal la obra, es ilegal el desarrollo. Pues no obstante eso, lo habita desde hace 2 años de manera muy cómoda, ha hecho entrevistas ahí, se la pasa regodeando en su casa, invita a su gente, se echa sus chelas, sus tequilas, sus mezcales, cuando la obra es ilegal. ¿Y qué crees? Lo respondió el actual alcalde, que es panista. O sea, su propio partido le dijo, nos contestó que es y que no cumple con los requisitos de ley, lo que marca la ley. Entonces, estamos hablando, Luis, de un absoluto, de un verdadero tráfico de influencias, conflicto de interés, red de corrupción y de una obra chueca y de una obra ilegal. Ella seguramente dirá y se mofará como todo lo que le critican o como todo lo que se dice de ella es un chiste, es una mofa, lo que es ella, la improvisación pura, la mofa pura, la payasería pura. Pero esto es muy serio, esto es un acto de corrupción, esto es la Casa Roja que obtuvo al amparo del poder y que obtuvo contratos y que obtuvo beneficios y que obtuvo un descuentazo y que la habita siendo ilegal. Entonces, aquí y en China, esto es una cloaca. Ya hemos denunciado otros detallitos de los contratos ilegales, de los 1,400 millones de pesos, de los desarrollos inmobiliarios, de una plaza comercial también ilegal, con altura de más. Ahora, no obstante, ya siendo las empresas
ahora su casita, donde ella vive, no tiene madre, no tiene padre, ya ni la friega, como si dijera, como enarbolándola a ella, con el lenguaje florido, no tiene abuela. Y no puede ser que siga yendo de un lado a otro, manejándose como la impoluta, como la honesta, como la imagen que no tiene, que yo voy a desenmascarar, porque te quiero anunciar en tu programa que voy a crear una plataforma en donde cada 15 días vamos a anunciar los expedientes X y vamos a dar a conocer caso por caso, uno por uno, así como lo hacía mi querida gobernadora de Campeche con este programa del Jaguar, así lo voy a realizar para que estén muy a pendiente los medios de comunicación y se den cuenta de casi los 40 casos de escándalo, de corrupción, de tráfico de influencias, de conflicto de interés que tiene en la espalda la señora Xóchitl Gálvez. Perdón, me equivoqué. La señora Mochitl Gálvez. Esto que comenta Víctor Hugo Romo, exalcalde en Miguel Hidalgo, es sumamente grave. Estamos hablando de que la hoy candidata presidencial del PRI, el PAN y el PRD, pues utilizó su poder como alcaldesa en Miguel Hidalgo para adquirir un inmueble en condiciones de absoluta ventaja en el muy disputado universo inmobiliario de la Ciudad de México, la Casa Roja de Xóchitl Gálvez o Mochitl Gálvez, como ahora la bautiza Víctor Hugo Romo. Y me pregunto, Gustavo García, cómo se puede configurar el conflicto jurídico, el conflicto legal en el que estaría involucrada la candidata presidencial panista. Con gusto, Luis Guillermo. Pues primero hay que recordarle a tu auditorio que los jefes delegacionales, hoy se conocen como alcaldes, son los responsables de autorizar y revisar y verificar que las obras y las construcciones se lleven conforme a la norma. Xóchitl Gálvez fue jefa delegacional de Miguel Hidalgo del 2015 al 2018. Ella durante esos 3 años era responsable de registrar todos los permisos, las manifestaciones de construcción y de durante la obra verificar que se cumpliera la norma, la ley, el uso de suelo. Pues es el caso que en el año 2017 Xóchitl Gálvez registra la manifestación de esta propiedad, de esta Casa Roja en Sierra Santa Rosa 62, y ella a partir de ese momento asume la responsabilidad de cuidar que esté apegada a la ley, al derecho. Era responsable. Pero hoy sabemos que realmente lo que probablemente pasó es que tenía ella toda la intención de construir una obra que no estuviera apegada a derecho y después adquirirla sabiendo que desde el principio no iba a cumplir. Entonces, ella incumple su obligación primero en verificar que esta obra se apegara a derecho. Al momento de adquirir la propiedad se configura lo que se denomina el conflicto de interés. Es decir, no puedes como autoridad adquirir una propiedad en la que tú debiste de haber vigilado que estuviera legal. Ella toleró indebidamente esta ilegalidad y aún a sabiendas que la obra no cumplía con la normatividad, la compra, configurando el ocultamiento del conflicto de interés, el conflicto de interés, pero cuando ya la adquiere ya se configura muy posiblemente lo que se denomina el tráfico de influencias y se presume que existe corrupción detrás de esto. ¿Por qué? Porque Xóchitl Gálvez se autoriza una obra, tolera que se haga ilegal, adquiere la casa cuando muy probablemente ya existía la planeación para hacerlo y después la habita, aun cuando ella como jefa delegacional lo sabe, lo ha denunciado públicamente que las obras ilegales no se debe de permitir que se ocupen, se deben de clausurar y se deben de demoler en la parte que no cumplan. Bueno, evita clausurarla, evita verificarla, evita demolerla y no solo eso,
la adquiere y la habita y ahí ocupa actualmente ese inmueble como habitacional. Es decir, hay una serie de violaciones a la normatividad de la cual ella era responsable de verificar. Hoy sabemos, y es público, hay videos, ha dado entrevistas, presume, como dice Víctor Hugo Romo, esa casa la presume en redes sociales, hizo una transmisión en vivo el otro día desde allá adentro. Está claro que está ocupando una propiedad que incumplió con la normatividad. Y por si eso fuera poco, bueno, pues es público, está esta documentación en el registro público de la propiedad y el comercio de la Ciudad de México. Cualquier persona puede ir a investigarlo, pero eso abre otras ventanas de posibilidades que la opinión pública merece saber. Bueno, ¿con qué recursos la adquirió? ¿Por qué, si ya sabía que esto iba a suceder, le vendió la casa anterior a Mariana Gómez del Campo, sobrina del expresidente Felipe Calderón? ¿Qué pasó con la donación que ella había prometido y empeñado su palabra de que iba a donar la propiedad anterior? Hoy sabemos que no la donó, la vendió a la sobrina de Felipe Calderón, y se abren un sinnúmero de posibilidades donde, Luis Guillermo, estoy casi seguro que una vez más a la licenciada en ingeniería Xóchitl Gálvez no le van a cuadrar los números, no le van a dar las cuentas, aún con el descuentazo de adquirir una propiedad que valía y estaba anunciada casi en 15 millones de pesos, adquirirla en 9 millones 800, haber vendido la propiedad anterior en 8 millones, no empiezan a cuadrar los números, más si ella va a pretender asegurar que sí la donó al Colegio Salesiano, como había prometido su inmueble, su departamento anterior en las Lomas de Chapultepec. Es decir, aquí se abren una interminable cantidad de infracciones, de faltas administrativas y de posibles y presumibles delitos que se cometieron en términos de cómo seguir el dinero, si declaró que estaba teniendo estos ingresos, porque hay que recordar que tanto como jefa delegacional como senadora de la República estaba obligada a declarar sus inmuebles y a declarar las fuentes de sus ingresos, sea su dieta como senadora o ingresos que tuviera a través de su empresa. Si resulta ser que no declaró ingresos empresariales, pues la pregunta se vuelve todavía más trascendente. ¿Cómo fue que la pagó? Más allá de los temas del descuentazo, de la evaluación y de un sinnúmero de temas, todo parece indicar que Xóchitl Gálvez se mandó a hacer una casa, toleró que fuera ilegal, la compró a un descuentazo y aún incumpliendo la ley, la habita actualmente de manera flagrante y desafiante. Y todo esto, pues, tolerado al auspicio del actual alcalde panista de Miguel Hidalgo. Siguiendo esta línea de tiempo de este relato que nos hacen ambos, estimado Víctor Hugo Romo, quiero entender absolutamente a fondo esta circunstancia. En 2017, siendo alcaldesa de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez concede permisos para la construcción de este complejo en Sierra Santa Rosa, número 62. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Y presuntamente adquiere ahí después un inmueble a un valor mucho menor del tasado regularmente para una construcción de esas dimensiones y de esas características, pero no obtiene el permiso de ocupación. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Quién niega? ¿Qué autoridad es la que niega el permiso de ocupación? Lo niega la delegación Miguel Hidalgo, en este caso, sin saber que ella vivía ahí. Nosotros lo negamos porque tenía un conjunto de irregularidades y dejamos un expediente abierto al actual alcalde, Mauricio Tabe, de procedencia panista, y después de 2 años, imagínate, 2 años del gobierno de Mauricio Tabe, no le otorga el permiso de uso y ocupación, porque hay graves incidencias
de irregularidades en el inmueble, en su desarrollo, en su construcción, y por eso no le ha otorgado. Todo mundo sabe que si no se otorgan estos permisos no se puede habitar, pero flagrantemente la señora, en el momento que entró Mauricio Tabe, se sentó a habitarlo, valiéndole queso, valiéndole pepinillos, el permiso, porque pues ahí está su cuate, pero ni su cuate le otorgó el permiso porque nosotros le preguntamos por transparencia después de 2 años y resultó que con el documento firmado por la autoridad delegacional nos dijo, no hemos otorgado el permiso de uso y ocupación. Entonces, esto es muy grave, estimadísimo Víctor Hugo, porque además habla de un abuso de poder, de un abuso de autoridad. ¿Qué irregularidades tenía ese predio? ¿Qué irregularidades tenía esa construcción que derivaron en la negativa formal para su uso habitacional? Pues uno, el área libre y la volumetría, ¿no? Algunos excedentes de obra, que eran diferentes a la manifestación de construcción, por eso no fueron otorgados en su momento, pero pudo, después de que yo terminé, porque dejé el expediente abierto, por cierto, lo cerraron, ese expediente, con verificaciones hechas, pudo haber regularizado, pudo haber tirado el excedente o hecho alguna manita de gato o alguna ayudadita del panista que actualmente gobierna. Pero imagínate la falta de pulcritud, el desaseo, que ni el gobierno de su homólogo de partido le ha podido otorgar el permiso para que se habite esa casa, y hoy la que quiere ser presidenta del país vive en una casa ilegal. Pues bueno, ¿qué nos espera si fuera presidenta de la República? Aquí sería, ahora sí que un menú de irregularidades, un menú de corrupción, un menú de tráfico de influencias, un menú de conflicto de interés si esta mujer llega a ocupar la silla presidencial. Digo, toco madera, hago chonguitos, que eso no suceda, creo que no va a suceder porque tenemos de un lado a la improvisada y de un lado a la preparada, y creo que la gente va a escoger a la preparada, a la que tiene conciencia de clase, a la que tiene experiencia de gobierno, a la que es honesta y a la que tiene visión de futuro y quiere continuar con un proyecto y un legado que hoy tiene a un país en una economía pujante, que es la 4T. Entonces, y sí, yo milito en la 4T y es hoy mi labor, porque la conozco muy bien, es mi labor como exalcalde, es mi labor como exdelegado y es mi labor como ciudadano, dar a conocer a la opinión pública. Y también me han preguntado, oye, pues pues ya descubriste su casa roja, pues ve y denúnciala. Híjole, de verdad, lo voy a pensar, porque tampoco quiero que se victimice, porque tampoco quiero que tome esto de pretexto como un desafuero y que la está persiguiendo el presidente, la Claudia, Martí y todo mundo de la 4T la perseguimos y se haga la perseguida. No, mejor que lo aclare en la opinión pública, que diga si no tiene esa casa, que diga si no recibió ese descuentazo, que diga que no contrataron a sus empresas, que diga que ella no dio los permisos y que diga que esa obra no es ilegal. Entonces, que tenga la calidad moral y que contrastemos, o que de plano pida perdón y diga me equivoqué o la cagué o estuve mal y ni pedo, pago el excedente de obra o pago mi multa o voy a la autoridad y me entrego y yo mismo hago que se regularice. Pero no, ya la conocemos, va a hacerse un chistecito, va a decir que no es cierto y se va a reír, una sonrisa grande y ya, va a evadir el tema. Pero no, nosotros no nos vamos a cansar, y menos yo. Yo soy muy tenaz, yo soy maratonista, imagínate, o sea, maratonista de correr. Estoy acostumbrado a no correr por velocidad, sino a correr por resistencia. Y se encontró con una persona que es muy tenaz y que tiene mucha información y que voy a estar poco a poco dando a conocer a ti, a los diferentes medios de comunicación y hacer una denuncia pública
en los medios de comunicación, porque tampoco quiero ser un ariete o un obstáculo para la democracia ni para una competencia entre la derecha y la izquierda, y que sea el pretexto para generar luego una victimización. No, aquí la víctima es el pueblo de México, aquí la víctima son los ciudadanos de Miguel Hidalgo, y aquí la víctima somos todos los que pagamos los impuestos de una funcionaria pública que se enriqueció al amparo del poder. Así es, y así lo dejo. Dos preguntas estrictamente técnicas, pero absolutamente sustanciales, estimado Gustavo García, abogado. ¿Una persona puede habitar una casa que no tiene un permiso público oficial de que es habitable? ¿No tendría que ser clausurada o sancionada o revisada por la autoridad local, en este caso la alcaldía Miguel Hidalgo? ¿No tendría que intervenir la alcaldía Miguel Hidalgo para esta circunstancia, esta anomalía en términos jurídicos? Y dos, estrictamente en lo técnico, ¿qué empresa, qué inmobiliaria está detrás de este regalo de casi 10 millones de pesos a la exalcaldesa Xóchitl Gálvez? Sí, son muy buenas preguntas, Luis Guillermo. Respondiendo a la primera, pues la única razón por la cual un inmueble de estas características y de este valor termina siendo ocupado, aun cuando fue construido de manera ilegal, es porque fue tolerado por la autoridad de la alcaldía en turno, en este caso del alcalde panista Mauricio Tabe. Esa es la única razón por la cual Xóchitl Gálvez está pudiendo ocupar y habitar este inmueble. ¿Por qué? Porque a pesar de tener un procedimiento de verificación abierto, no ha sancionado, no ha colocado sellos de suspensión o de clausura, no ha solicitado la custodia del folio real en el registro público para que no se pueda vender esa propiedad. Y lo saben hacer, porque Xóchitl Gálvez, recordemos que ella presumía, ella le gustaba cuando era jefa delegacional denunciar las obras irregulares. Había constructoras y desarrolladores que ella los acosaba, los obligaba, los verificaba, los denunciaba en redes, en aquel entonces en Periscope, y hasta se subía con martillos y rotomartillos a demoler las superficies excedentes, los muros, los pisos excedentes. Bueno, aquí no se ha dado, Mauricio Tabe no la ha tocado ni con el pétalo de un sello, ni de una verificación, ni de una multa. Es por ello, pues, que ella pudo pagar, habitar, inscribir la compraventa, por eso la conocemos, es pública, con notario ante el registro público de la propiedad, y cínicamente habitarla. Yo quisiera, pues como dice Víctor Hugo Romo, que Xóchitl Gálvez pague su multa o asuma su responsabilidad, y creo que más de una docena de desarrolladores en Miguel Hidalgo a los cuales ella les demolió inmuebles estarían gustosos de ver cómo se sube con un rotomartillo a la azotea de su propia casa a demoler la ilegalidad de lo que toleró y lo que construyó ella y que hoy Mauricio Tabe sigue tolerando, ¿no? Eso en un primer sentido, respondiendo a la pregunta de qué es lo que debe hacer. Está en manos de la autoridad. Ahora, en segundo término, recordar que también Mauricio Tabe hace algunos días, no estoy hablando de meses ni de años, hace algunos días ha tratado de hacer pública su frustración ante obras ilegales en Miguel Hidalgo, en el cual, sacudiéndose la responsabilidad y lavándose las manos como Poncio Pilatos, le echa la responsabilidad a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y le pide que por favor asegure la Fiscalía ese inmueble, que en materia penal, toda vez que se cometieron delitos en materia de desarrollo urbano y de quebrantamiento de sellos, que asegure esos inmuebles. Bueno, creo que en el ámbito de la congruencia, lo que debería hacer la autoridad, en este caso el alcalde panista Mauricio Tabe, es precisamente pedirle a la Fiscalía, él como autoridad, como alcalde, no los ciudadanos, él como alcalde, está en condición de pedirle a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que asegure el inmueble que ilegalmente habita Xóchitl Gálvez. Ya logró que un par de inmuebles ilegales se aseguraran que estaban violando la ley. ¿Por qué no lo hace en el caso de Xóchitl Gálvez? Bueno, pues
creo que la respuesta la conocemos todos, Luis Guillermo. No sé si respondí a tu pregunta. Absolutamente, absolutamente, y me parece muy puntual, porque queda ya en el ámbito de responsabilidad de Mauricio Tabe, el actual alcalde en Miguel Hidalgo, responder por esta irregularidad, que no es menor, no solo porque se trata de la candidata presidencial del Partido Acción Nacional, del PRI, del PRD, sino porque estamos hablando de una exalcaldesa que tenía bajo su responsabilidad precisamente vigilar y custodiar el estricto cumplimiento de las leyes inmobiliarias y habitacionales en la demarcación. Y la segunda pregunta que me quedó en el tintero, estimado Gustavo, ¿qué empresa inmobiliaria está detrás de esta Casa Roja de Xóchitl Gálvez, o como la llama ya Víctor Hugo Romo, Bochitl Gálvez? Sí, mira, pues es curioso que la compraventa la realiza una persona física en calidad de vendedora del inmueble, es una persona física, no es un despacho, no es una constructora, pero de las imágenes y del historial que está en redes y que es público, que en cualquier buscador se puede realizar, se podrá dar cuenta a la opinión pública y tu auditorio que fue comercializada por un despacho de arquitectos que se conoce como SLOT. SLOT, S-L-O-T. Su página web de aquel entonces y que al parecer sigue estando activo es slot.mx. Basta echar un vistazo y echarse un clavado a ver que es un despacho que no tiene registro, que no hay antecedentes, que no tiene proyectos de similar magnitud realizados en la zona, y que pues todo parece indicar que muy probablemente estamos ante uno de estos despachos o patitos o fantasma o fachada. Creo que cualquier persona puede ver los antecedentes de Slot en su sitio web slot.mx y decirnos si este despacho está en condiciones de desarrollar, de registrar, de inscribir y de invertir en un desarrollo de más de 75 millones de pesos. Aquí hay mucho que preguntar, falta ver quiénes son los socios de Slot, a quiénes están vinculados, el director responsable de obra, y todo estoy seguro que al final del día arrojará información que nos llevará a otros desarrollos y a otros negocios que es muy probable, si así resulta ser, que estén vinculados a las empresas de Xóchitl Gálvez. Víctor Hugo Romo, tú tuviste oportunidad como alcalde de llevar a cabo el gobierno en esa demarcación inmediatamente después de que lo gobernó Xóchitl Gálvez. Supongo que te encontraste muchísimas cosas que ahora, al calor de la circunstancia política actual, pues van a cobrar mayor relevancia y sobre todo mayor interés, porque la única experiencia de gobierno que tuvo, la única experiencia de administración pública que tuvo la hoy candidata presidencial de la oposición, pues fue ese gobierno en Miguel Hidalgo, esa única gestión de 3 años, un poquito menos de 3 años en Miguel Hidalgo. ¿Qué te encontraste en ese momento que nos puedas adelantar? Bueno, primero, fue casi ella, después de que recuperé la delegación, alcaldía, en esa transición de delegaciones a alcaldías. Ajá. Acuérdate que yo fui delegado del 2012 al 2015, ella Sí. del 2015 al 2018 y yo del 2018 al 2021. Así Entonces, fíjate que ella fue una gran promotora mía en la segunda vez que entré. ¿Por qué lo digo? Porque fue tan ausente, porque hubo un desgobierno, porque no había orden, porque no sabe gobernar, es muy improvisada, no tiene método, no tiene sistema, y es a base de ocurrencias, o sea, ocurrencias por aquí, ocurrencias por allá, y se dedicó a filmar con el Periscope, no sé si te acuerdas. Sí, sí. Y el que gobernaba era su city manager, que era un chivo en cristalería,
que se llamó Arnehaus Rutenhack. Y los dos grababan y exhibían y violaban derechos humanos, tanto que yo tuve después que pedirle perdón y disculpas públicas a quien denominó en su momento a una mujer como Lady Basura, que la humilló, la vejó, no respetó el derecho de audiencia, la exhibió ante la escena pública de las redes de sociales, y bueno, esa señora no podía ni salir a la calle, siendo una vecina que la agarraron con basura en la mano, y por eso la exhibieron. De verdad, ella fue una gran promotora para que uno regresara, porque se dieron cuenta del gran contraste de que esta mujer, esta señora, en este caso la delegada, pues era muy improvisada, desapareció los programas sociales, desapareció la policía auxiliar, ella decía que la policía y la seguridad no le correspondía, desapareció los programas de atención ciudadana, las áreas de participación ciudadana, las áreas de comités vecinales, en fin, yo no sé en qué estaba pensando, pero creo que es una mujer de mucha ocurrencia que ahorita le está lampareando su luz folclórica, pues al Frente Amplio, pero que como toda lámpara se apaga o de repente da una luz tenue, y es en el caso de Xochitl. Yo creo que soy, después de su familia, la persona que más la conoce, no solamente porque nos hemos enfrentado políticamente, sino porque también hay un conjunto de denuncias alrededor de esta relación, mías y de ella, y pues bueno, hoy hago una más a la opinión pública, y creo que el devenir y el futuro de este personaje pintoresco, pues va a ser, pues que solamente competirá, porque no hay contenido, no hay filosofía. Ella, si un día va con los que fuman marihuana, presume que fumó marihuana. Si va con los que producen peyote, va a decir que ella también producía peyote. Ella es muy camaleónica, pero no tiene identidad filosófica, no tiene ni diario, no tiene una estructura de formación política, de formación social. Está llena y a base de ocurrencias y con un objetivo, que es ser, pues, de esta forma vulgar de aspirar al dinero o de aspirar al poder público sin decencia, solamente justificar los medios y llegar al fin. Entonces, va a tener un final, yo creo que justo, en su justa dimensión, participará como la contienda de dos mujeres la primera vez en la historia de México, y participará y se quedará en la historia como la candidata que derrotó la primera presidenta mujer, Claudia Sheinbaum Pardo. Hiciste referencia al principio de la conversación, Víctor Hugo, hiciste referencia a Mariana Gómez del Campo, la sobrina del expresidente Felipe Calderón. No me quedó claro cuál es la participación de ella en este entramado. Tengo entendido que ella adquirió el departamento que en algún momento Xochitl Gálvez había ofrecido regalar a alguna institución si no terminaba su trienio como alcaldesa, bueno, en ese tiempo todavía delegada. No me quedó claro eso. Rapidísimo te lo aclaro. Es cierto, son dos historias diferentes, pero que están ligadas con inmuebles, claro, con bienes, con su declaración patrimonial. Ella, cuando fue delegada, prometió públicamente en los medios de comunicación que si ella dejaba, ya sabes cómo es ella, muy valentonada, si ella dejaba la delegación Miguel Hidalgo antes de tiempo y no cumplía los 3 años, se iba a dar su departamento en las Lomas de Chapultepec y lo iba a donar a un colegio, que es el Colegio Salesiano. Pues primero, acuérdate, no cumplió, se fue antes de tiempo y se fue de senadora también.
no le cumplió al Colegio Salesiano, no lo donó al Colegio Salesiano, no le entregó los millones de pesos que valía al Colegio Salesiano, y no obstante de que no lo donó y no entregó el dinero al colegio, pues resulta que aparece en el registro público de la propiedad, pues una compra-venta a nada más y nada menos que a la sobrina de Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo. Entonces, bueno, estas mujeres, estos panistas, se pasan. Bueno, no, ni cuidan eso. O sea, una propiedad que iba para niños de escasos recursos, para ser becados en un colegio, y ese dinero iba a servir para becar a muchos, pues no lo cumplió, se lo vendió a su amigocha, a su amiguita, a su cuaderna, a su carnalita, Mariana Gómez del Campo, en la módica cantidad de casi 8 millones de pesos. Y bueno, quién sabe, porque ya descubrió otro medio de comunicación que no está en la declaración patrimonial de Mariana Gómez del Campo. Entonces, ya ahora se está abriendo más la cloaca. No lo entregó, incumplió, se lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón, no sabemos la transacción cómo fue, y resulta que no lo declaró patrimonialmente. ¿Cómo ves? Este relato que haces, estimado Víctor Hugo, me recuerda muchísimo el modus operandi del cártel inmobiliario en Benito Juárez, que es prácticamente igual, prácticamente el mismo. Una autoridad vinculada con la alcaldía, con la delegación, que es la que concede permisos, la que concede pues todas las declaraciones necesarias para una construcción, está vinculada con una empresa privada de la que recibe, pues por supuesto, moches, y que además pues tiene sus tentáculos tendidos en toda la demarcación. ¿A esto te referías cuando hablabas de una trama de corrupción dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo en la gestión de Xóchitl Gálvez y del nefasto y verdaderamente pernicioso Arne Ausden-Rottenhack? Sí, a eso me refería, de falta de pulcritud, de falta de seriedad, de mucha mentira, de una red entre cuates, del cuatismo clásico, del dámelo y luego te pago con otras cosas o te pago en efectivo porque lo tengo guardado en el colchón, de todos los moches que se daban en el Senado, que se van en la Cámara de Diputados. Y pues ahí se compraban sus depas, se los intercambiaban, y es un modo de operación muy acostumbrado al cártel inmobiliario de Benito Juárez, que ahí se robaban depas, daban permisos, construían de más y les exigían poner a nombre los depas, les exigían a los desarrolladores contratar a sus empresas, les exigían hacer trabajos en la reconstrucción y que les dieran las facturas para ellos cobrar estos trabajos y así enriquecerse de manera ilícita. Ese es el modo de operación. Este es el cártel inmobiliario de BJ y este es el cártel inmobiliario de Xóchitl Gálvez, de Mochitl Gálvez. Y esta es la nueva forma de hacer el moche evolucionado, el moche 4.0, que es a través de empresas suyas y a través de que te regalen parte de casas, y darles todas las facilidades siendo emperadora gubernamental, la emperadora del cuidado de la ley, y te vuelves la facilitadora. Tú debes de cuidar y refugiar la ley de todas las ciudadanas y ciudadanos, y ella era una broker, era una lobby, era la facilitadora del desarrollo inmobiliario en Miguel Hidalgo para beneficiar a sus empresas, para que tuvieran jugosos contratos y para que le regalaran la mitad de la casita que hoy habita, que es ilegal. Esto que comenta Víctor Hugo Romo, y le digo, es un bombazo en muchos sentidos, porque configura, ya lo decíamos al principio de la conversación, configura un esquema de corrupción que involucra
autoridades delegacionales o autoridades de la alcaldía, empresas privadas y tráfico de influencias, abogado Gustavo García. Y me pregunto, ¿cómo podríamos comprobar, en este caso, qué pruebas hay o qué elementos nos permiten comprobar que Xóchitl Gálvez, como alcaldesa, recibió favores de esta empresa Slot Studios? Ahora que estoy aquí googleando en tiempo real, mientras hacemos esta conversación, descubro que es un despacho, pues que fue un despacho muy cuestionado en el gobierno de Felipe Calderón, porque organizó un pabellón, fue el encargado de crear un pabellón en la exposición en China, en Shanghái, en 2010, que pues se gastó decenas de millones de dólares. Es decir, ahí hay mucha tela de dónde cortar. Totalmente, Luis Guillermo, y qué bueno que puedes dar testimonio, que cualquier persona puede encontrar esta información de fuentes públicas, no hay secretos que se están difundiendo indebidamente, y basta que cualquier autoridad, que cualquier periodista de investigación, pues primero investigue, indague y pregunte sobre los permisos de construcción de esa casa. Lo puede pedir vía una solicitud de información pública de transparencia y obtendrá el permiso, la manifestación de construcción registrada en el año 2017. Cualquier persona puede buscar en el registro público los folios reales, es decir, los antecedentes registrales de esta propiedad, y ver que efectivamente se adquirió y Xóchitl Gálvez la compró, esos que están en pantalla, el monto por el cual lo compró, el notario público, los datos que dio, hasta el estado civil en donde se declara ella como soltera, los domicilios que proporcionó. Esto tanto de la propiedad que le vendió a la sobrina de Felipe Calderón como la propiedad que adquiere en Sierra Santa Rosa 62. Y también cualquier persona puede preguntar por transparencia durante el periodo que fue Xóchitl Gálvez jefa delegacional, 2015 a 2018, y particularmente a raíz de que dio el permiso en 2017, ¿cuántas veces se verificó esa obra? ¿Qué irregularidades se encontraron? ¿Cómo fueron sancionadas? Y al día de hoy preguntar sobre la verificación que se dejó en el año de 2021, que Mauricio Tabe se ha sentado en ella, es decir, la mandó ahí en el cajón de los asuntos que hay que cuidar y olvidar. Hay que preguntar por esa visita de verificación de 2021 hasta hoy, en el año 2023, que ha hecho Mauricio Tabe al respecto, y podrán ver que el expediente misteriosamente sigue abierto. Es inconcebible que se esté tardando Mauricio Tabe 2 años en investigar por qué es ilegal esa obra, ¿no? Bueno, en otros aspectos ha clausurado inmuebles de manera espectacular en 2 o 3 días, en lugares donde se toleran antros y llegan a fallecer empresarios, pues no se tarda 2 años en clausurarlos. Son investigaciones que están en sus propios archivos. También cualquier persona puede y cualquier autoridad puede y debe investigar que no tiene el uso y ocupación, los motivos por los cuales no tiene, en fin. Hay un rastro documental impresionante que, así como sucedió con el cártel inmobiliario de Benito Juárez, se vuelve a repetir. Hay denominadores comunes, pero sobre todo aquí lo que está a la luz pública y lo que llama la atención es el grado de cinismo, el grado de impunidad, el grado de prepotencia y de hipocresía con el cual un aspirante a una candidatura presidencial se siente con la autoridad moral de poder habitar un inmueble ilegal que ella misma toleró y que a todas luces es ilegal. Es un nivel ya que se sienten intocables el poder decir, pues yo voy a vivir aquí. Y no solo eso, me registro como candidata presidencial. Eso es lo que hay realmente detrás de una candidatura en construcción de parte de Xóchitl Gálvez, y es lo que la opinión pública debe de reflexionar y de pensar. ¿Qué haría una persona así si llegase a la silla presidencial? Una persona que se ha enriquecido con negocios al amparo del poder y que ha convertido, obligado, pudiera entenderse, a que fueran sus propios clientes estas constructoras. En fin, hay un sinnúmero de posibilidades que investigar y que indagar, y seguramente
periodistas y la opinión pública nos ayudará a desnudar este y otros moches de los cuales Xóchitl Gálvez fue partícipe. Pues ahí está la denuncia, ahí están los elementos de juicio, los elementos de prueba, los elementos para valorar esta circunstancia. Le quiero agradecer muchísimo a Víctor Hugo Romo, a Gustavo García, que nos hayan concedido estos minutos para hablar sobre este tema. A mí me queda muy claro que cuando hablamos de corrupción, sí podemos mencionar el nombre de Xóchitl Gálvez, y eso es algo fundamental para entender, como decía Gustavo, lo que viene más adelante en cuestiones políticas y electorales. Así que les agradezco a ambos este tiempo y este espacio para Sin Censura Televisión, y quisiera comprometerles, si es posible, a que pudiéramos pues darle seguimiento a estas y a, supongo, otras chuladas que irán saliendo de casas rojas y demás actos de corrupción en este sentido. Estimado Víctor, muchísimas gracias. Gustavo, muchísimas gracias también. Muchísimas gracias a ambos, y estaremos atentos a esas denuncias, Víctor. Creo que debes tener un archivo bastante grande del que, mira, a mí se me hacen agua los colmillos cuando se trata de temas de corrupción. Sí, fíjate que te quiero comentar, viene una premisa que te voy a dar. Sin duda vamos a seguir platicando. Nosotros tenemos documentados 40 casos y a la opinión pública también ya pues, nos está buscando y nos dice más y nos da más información, y empresarios y desarrolladores, y etcétera. Te vas a impresionar el calibre, de la dimensión, del aprovechamiento que hizo este personaje al amparo del poder. Pero te voy a dar una premisa. Fíjate que en estos días recibí una notificación judicial de un amparo en donde me quiere limitar Xóchitl Gálvez a hablar de ella. Como lo hace con el presidente, pero ahora me quiere censurar a mí, a Víctor Hugo Romo, y lo digo en tu programa porque esta notificación la recibí el día de ayer. Se amparó para mis dichos, para mis comentarios, para lo que hoy expongo, ahora atribuyendo cosas leguleñas, como tú sabes. Pero es evidente que quiere transgredir la libertad de expresión, que es sagrada. Absolutamente. Yo no estoy difamando a nadie, yo estoy dando pruebas, elementos, y cuando guste, si gusta ella un debate público, voy a estar. Ella ya la asesoraron muy bien, ya le dijo, no te pelees con Romo, no menciones a Romo, no, ni le comentes, nada más ampárate y cállale la boca, porque nos está haciendo mucho daño la verdad que él dice, los elementos que él tiene, los documentos que él ha adquirido, que le han dado. Yo no soy un improvisado de la política, yo llevo muchos años en esto, llevo 3 años de diputado, 3 veces diputado, 2 veces alcalde, he sido funcionario público muchas ocasiones, y yo tengo palabra y tengo fe, y voy a dar a conocer siempre con elementos. Y si ella dice que no son ciertos, que demuestre, que tenga el valor o a decir lo que es en la realidad, o que se disculpe públicamente ante el pueblo de México y que la conozca bien. Entonces, te quiero comentar que me quieren callar, que claro, me quiere tapar la boca, pero le vamos a encontrar, porque no puedo decir Xóchitl Gálvez, pero puedo decir Mochitl, ¿no? Entonces, pues ya voy a tener... El miedo no anda en burro, ¿no? Irme entre las ramas, y ya me ayudará mi querido amigo Gustavo García, que pues ojalá no se amparen contra él, pero pues él tendrá que hablar de ella más seguido, porque seguramente ya conoces a los jueces, le van a otorgar la suspensión para que me calle un ratito,
pero pues vamos a ver cómo nos inventamos la forma de darle vuelta y de seguir hablando de este personaje tropicalesco y cuál es la verdadero rostro y qué está detrás de ella. El miedo no anda en burro, dice el dicho popular, estimado Víctor Hugo, y seguramente ella sabe que tú sabes, y eso es quizá lo que más temor le infunda. Ojalá pudieras compartirnos los términos del documento que te llegó. Sería muy interesante saber quién está detrás de esta, Te los envío. de esta intentona jurídica para silenciarte. Es ella presenta el amparo. El equipo de abogados que la respalda seguramente será el que la ayudó en algún otro momento a intentar callar al presidente de la República. Este entramado es siniestro, Víctor, bastante siniestro. ¿Qué opinas, Gustavo, del amparo? Totalmente se repite la estrategia del despacho de abogados, seguramente vinculado a Claudio X González y a este cúmulo de personas que han tratado de utilizar al Poder Judicial y persuadir y presionar a jueces para limitar la libertad de expresión y que se investiguen este tipo de casos. Yo creo que es grave que Xóchitl Gálvez siga este modus operandi ahora con Víctor Hugo Romo. Más grave que un juez lo admita y pretenda acallar este tipo de información que es pública, pero pues como lo ha hecho el presidente, los hechos la rebasan, ¿no? Pero yo creo que el simple hecho de haber presentado una demanda de juicio de amparo para que no se conozca esta información de la Casa Roja nos hace ver el tamaño, la dimensión del miedo y el pánico que tiene que la opinión pública la vea por quien realmente es. Así es. Pues ahí está la situación. Espero tener oportunidad de darle seguimiento a esto muy pronto. Víctor, Gustavo, el espacio en Sin Censura Televisión permanentemente abierto y absolutamente libre para ustedes en esta cruzada por la libertad de expresión y por el combate a la corrupción, que es una causa en la que absolutamente declaro en lo personal y al equipo de Sin Censura absolutamente militantes. Así que aquí está el espacio cuando ustedes lo decidan. Muchísimas gracias por su tiempo. Ya escuchó usted esta conversación buenísima, fuertísima conversación con Víctor Hugo Romo, exalcalde en Miguel Hidalgo, y con Gustavo García, su abogado, su asesor jurídico. La Casa Roja de Xóchitl Gálvez, un inmueble que sin tener los permisos habitacionales correspondientes, pues es ocupado por la hoy candidata presidencial, quien además facilitó todos los instrumentos que en su época de delegada le permitían a la empresa constructora llevar a cabo la obra, incluso con irregularidades. En premio le hicieron un descuento de millones, casi 10 millones de pesos por uno de los departamentos en ese inmueble. Y esto, por supuesto, configura un acto de corrupción en toda regla, en todo sentido y en todo hecho. Así que estaremos siguiendo de cerca esta circunstancia. Habrá que preguntarle a Mauricio Tabe, el actual alcalde en Miguel Hidalgo, qué pasó con la Casa Roja, rojísima, roja corrupción de Xóchitl Gálvez, o como dice Víctor Hugo Romo, Mochitl Gálvez. A ver si no nos llega también un amparo a nosotros, porque ya no la debamos mencionar. Llegamos al final de este espacio. A nombre del titular de la emisión, Víctor Hugo Romo, dígame. A nombre del titular de esta emisión, Vicente Serrano, su amigo Luis Guillermo Hernández le da las gracias y le invita a quedarse con la programación de Sin Censura Televisión. Ya sabe, nos puede encontrar en las redes sociales a través de las diferentes opciones. Sin Censura TV en Facebook, @Vicente Serrano
en el ex Twitter, Sin Censura Vicente Serrano en Instagram, y en Threads, Sin Censura Vicente Serrano. También, ya lo sabe, los 3 diferentes canales de Sin Censura en YouTube. Sin Censura TV, Sin Censura Presenta y Sin Censura Media o Sin Censura Media, como usted los quiera nombrar. Aquí va a escuchar, aquí va a ver, aquí va a conocer lo que no conoce, lo que no ve, de lo que no se entera en los medios tradicionales. Y además, aquí le vamos a hablar absolutamente sin censura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.